disciplina de la psicología y por lo tanto trata de incursionar en la mente del estratega a través de la psicología cognoscitiva. O sea, ver cuáles son todos esos procesos psicológicos cognitivos que le permiten al estratega poder interpretar la realidad y a partir de allí poder tomar decisiones. Por lo tanto, la tarea de esta escuela se trata de entender el proceso en la esfera del conocimiento humano, especialmente, como ya dijimos, utilizando la psicología cognitiva. O sea, se trata de... ¿Qué es el cognitivismo? O sea, incluye todas las teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo éste interpreta, procesa y almacena toda esa información en la memoria. La psicología cognitiva, entonces, su dominio es en la psicología experimental, rechaza todo lo que es conceptual y metodológico, y es un poco lo que la diferencia de otras escuelas que se centran un poco en lo que es el aprendizaje y en todo las cuestiones repetitivas. Por lo tanto, busca romper un poco con todos los paradigmas, o sea, busca que uno se proyecte de pensar de manera diferente a lo que estamos acostumbrados y buscar soluciones nuevas a problemas que para nosotros de repente son cotidianos, cosas que nosotros de repente hacemos todos los días y ya procesamos en nuestra cabeza que ejecutamos de determinada forma, tratar de hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Es no solamente prestar atención a todo lo que es el ambiente externo, sino también a cuestiones internas que se generan en la mente del estratega en relación a su entorno cercano. Acá tenemos algunos aportes de Jean Piaget, que plantea que el desarrollo cognitivo se desarrolla en la infancia, cuando el niño trata de esforzarse por empezar a entender en todas sus etapas de crecimiento hasta ser adulto. Este proceso lo plantea en tres diferentes etapas. La primera se llama organización, la segunda adaptación y la tercera el equilibrio. En la organización es cuando la mente agrupa en su sistema todos los conocimientos que va adquiriendo, los interpreta y eso es lo que nos lleva a nosotros a atender conductas diferentes en determinadas situaciones puntuales. Una vez que tenemos eso, pasamos a incorporar ese conocimiento junto con los datos que ya tenemos por las experiencias vividas y a ese proceso se le llama la adaptación. Y la tercera es cuando se forma el equilibrio, que es un balance en todo lo que ocurre en el medio externo y las estructuras internas de pensamiento. ¿Cómo aprendemos? O sea, ¿cómo aprenden las personas? Las personas reciben la información por los sentidos a través de la atención. O sea, quiere decir que nosotros, a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos, a través de los gustos, en base a esas situaciones puntuales en lo que nosotros enfocamos nuestra atención, a partir de allí obtenemos toda la información. Esa información la codificamos y queda en nuestro cerebro. La almacenamos inicialmente en una memoria a corto plazo, y si es un conocimiento relevante, la almacenamos en una memoria a largo plazo. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente a una nueva situación, esa información relevante la retraemos y actuamos en conjunto con información previa que tenemos. Mises decía que los estrategas son autodidactas, o sea, fundamentalmente desarrollan sus estructuras de conocimiento y todos los procesos de pensamiento a través de la experiencia directa, que esto daba cuerpo a nuevas estrategias. Entonces, se genera una nueva estrategia organizando de este modo el conocimiento y de ahí se plantea como el trayecto de un mapa. A partir de ahí tenemos ciertas expectativas que depende de los esquemas en particular que nos vamos enfrentando, son las decisiones que vamos tomando. Lo que saben, a su vez, influyen en lo que hacen, lo cual esto va formando una nueva experiencia. Esta dualidad, lo que decía, es que juega un papel central en la escuela cognitiva, dando lugar a dos ramas diferentes. La primera rama es la positiva u objetiva, que trata el proceso y la evasión del conocimiento como un esfuerzo por producir alguna clase de película objetiva del mundo. Y después la subjetiva es una especie de interpretación del mundo. Si vamos a la objetiva, acá la comparan como una cámara de fotos, que dice que el estratega atiende su mirada y hace como un zoom o no
la cámara, que eso depende de la voluntad del estratega y depende de eso es cuando toma la foto y ahí adquiere su conocimiento haciendo como una recreación del mundo. Dice, acá la mira, y después tenemos la subjetiva, ay, se me fue la objetiva, perdón. Bueno, la objetiva decía eso. Y la subjetiva considera todo como muy subjetivo, o sea, el estratega realiza como una especie de interpretación del mundo. O sea, acá la mirada no es como la cámara de fotos hacia afuera, sino que es hacia adentro. Todo lo que ve lo procesa, o sea, los símbolos, las conductas de los clientes, para después de allí recepcionar todo su conocimiento. Entonces, en definitiva, arrancamos con la rama objetiva, que lo primero que se trabaja sobre la predisposición cognitiva, o sea, lo que nos indican los investigadores sobre las limitaciones mentales que tienen los estrategas, luego sobre una perspectiva más de cognición estratégica, y después, finalmente, la forma en que la mente traza ese mapa para poder realizar sus estructuras de conocimiento interno. Y la parte subjetiva, el conocimiento estratégico acá es como un proceso de construcción. O sea, se concluye con una observación sobre los límites de enfoque cognitivo como un sistema para pensar estratégicamente. Y acá arrancan un poco con los autores, con Simon y March, que ellos lo que vieron es cómo los individuos procesan toda esa información para tomar la decisión. Simon fue un gran economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidenses. Bueno, ganó un premio Nobel a la economía por su principal investigación que hizo en los aportes en la toma de decisiones. O sea, modificando las ideas clásicas, introdujo la restricción de una información limitada, por lo que decía que los empresarios no están 100% capacitados para optimizar sus decisiones. O sea, popularizó la noción de que el mundo era tan grande y complejo que, en comparación con los cerebros humanos y la capacidad de procesar esa información, era muy limitada. Por lo tanto, más que tomar decisiones racionales, él decía que era un vano esfuerzo por serlo. Después también estuvo March, también un poco apoyado en Simon. Bueno, March era un experto en la teoría de las organizaciones y lo que mencionaba junto a él es que las personas no podían adquirir gran cantidad de conocimiento, de información, porque era tanta la información, entonces para tomar las decisiones nunca tenían toda la información, porque era muy amplio. Entonces, en base a la corta información que tenían, tomaban esas decisiones. Por eso decían que no eran tan optimistas. Después le siguieron en continuación... Ay, se me fue para acá. Después le seguía a continuación Tversky, no sé si se pronuncia así, y Kahneman. Estos como que siguieron un poco las ideas de los anteriores y realizaron sus aportes o sea, dentro del campo de la psicología, pero trataron situaciones en condiciones de incertidumbre. Ellos proyectaron un modelo que suponía los desarrollos principales del clásico concepto de la utilidad subjetiva, muy relevante, que fue utilizado tanto en la economía como en la psicología. O sea, como que lo trasladaron del campo de la psicología para tratar de estudiar la mente del estratega. Plantearon la teoría de las perspectivas o de las aversiones a las pérdidas, que esto desarrolla la hipótesis de la utilidad esperada. O sea, era un concepto de la teoría económica de juegos, que afirma que las personas escogemos alternativas para afrontar una determinada situación concreta. Según esta teoría, lo que nos dice es que cuando existe una incertidumbre con respecto a los resultados, las personas como que tendemos a optar por aquellas decisiones que son más seguras, aunque en realidad tengamos otras decisiones que de repente no sean más redituables, pero como las primeras son más seguras, nosotros vamos y tendemos a eso. Y eso también se aplica en las organizaciones. Cuando sucede algún conflicto o de repente cuando tenemos que hacer algún cambio, por lo general siempre optamos por las que no son más seguras, como que no somos tan arriesgados. Después le sigue Makridasky,
Este actualmente es un profesor de la Universidad de Nicosia en Chipre y es uno de los principales expertos mundiales en la predicción. Sigue, o sea, con las teorías de los anteriores, resume algunas de sus bibliografías. Y él dice que siempre se tiene que tomar en cuenta ciertas afirmaciones para tomar las decisiones. Y establece una tablita acá, que por ejemplo, en la parte, si tomamos la inconsecuencia, en la descripción de la predisposición dice que es la incapacidad para aplicar los mismos criterios de decisión en situaciones similares. ¿Tá? O sea, como que nosotros en situaciones similares vamos siempre a los mismos criterios, como que nos cuesta un poco lo que es cambiar. Y él plantea otros, por ejemplo, acá hay otra, dice atribución de éxito y el fracaso, que dice que el éxito es atribuido a las aptitudes propias y el fracaso a la mala suerte de los errores de otros. O sea, como que nosotros los errores no admitimos que son nuestros, sino que le echamos la culpa a otros. Esto inhibe el aprendizaje ya que no permite reconocer nuestros propios errores. O sea, si no admitimos nuestros errores, los tomamos como que son de otros, nunca vamos a poder aprender y poder modificar todo ese conocimiento que vamos procesando nosotros en la mente para generar nuevas experiencias. Por lo tanto, en base a las convicciones infundadas del saber convencional, se dice que hemos crecido en una cultura donde aceptamos ciertas afirmaciones como verdaderas, aunque es posible que no lo sea. Cuanto más información nosotros tenemos, aumentamos nuestra capacidad de razonar y por lo tanto nos creemos que cuanto mayor información poseemos, o sea, nosotros tenemos, como que más precisas van a ser nuestras decisiones. Después tenemos algunas distorsiones que pueden afectar la decisión de adquisición y eliminación, y acá tenemos las analogías y las metáforas, que son capaces de abrir el pensamiento, pero también pueden funcionar al revés, o sea, simplifican demasiado y así podemos estrechar la gama de soluciones que tenemos. Por ejemplo, acá plantea razonar por analogía, ¿tá? Y trae el ejemplo donde un candidato para la adquisición es considerado por los altos directivos como la tercera pata de un taburete apoyando los altos índices de rendimiento en la compañía. Y acá esta imagen o analogía sugirió a los managers que ingresaban a una línea empresarial aunque no estuviera estrechamente relacionada con los negocios de esa compañía. Después tenemos la ilusión de control. Esto hace referencia a los encargados de tomar decisiones que pueden subestimar el grado de control que ellos poseen sobre el resultado de una adquisición como tal y suponer que son capaces de tener éxito, aunque puede surgir, pero es como una suposición. Ellos suponen que pueden tener éxito, pero en realidad capaz que no. Después tenemos el compromiso en escalada, que comprende una inversión continua y cada vez mayor frente a resultados pobres y declinantes. O sea, nos seguimos esforzando por hacer cosas cuando ya sabemos que no da resultado. O sea, sí, como que seguimos enfocados en eso. Después tenemos cálculo de un solo resultado. Ciertas evidencias sugieren que cuando se considera la posibilidad de eliminación como manera de manejarnos con una unidad que no funciona bien, rápidamente puede convertirse en una única salida considerada. Este proceso permite que quienes toman las decisiones nieguen las consecuencias desagradables siempre presentes en una elección y a su vez reduce significativamente esa tensión asociada con una decisión mal estructurada. Las críticas que se le hace a esta escuela, yo encontré muchas, pero hay una que se relacionaba con la computadora, como que decía que no se puede comparar a la mente como una computadora. En realidad como que mucho no la entendí, por eso no la puse. Lo que sí puse es que sí, esta escuela hace énfasis en cómo debe actuar el estratega, pero no ilustra cómo diseña la estrategia, cómo se diseña. En realidad trabaja mucho en la parte de la mente. Como que para mí esta escuela se tiene que, sí se aplica, pero como que se tiene que complementar, o sea, tiene que ir de la mano con otras escuelas para poder completar su ciclo. Y bueno, y acá puse una frase de Jean Piaget que dice: lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Y bueno, c'est fini.
Bueno, muy bien. Traté de hacerla en 10 minutos, volé, profe. Sí, sí, está bien. A ver, la pregunta se la vamos a pedir a Maldonado, pero mientras Maldonado te piensa la pregunta que te va a hacer, yo te pregunto, ¿cómo te resultó la escuela desde el punto de vista de prepararla? A mí la escuela miré muchos videos, me gustó porque en realidad la asocié un poco con el neuromarketing. O sea, si bien el neuromarketing busca hacer la mirada al cliente, esta como que mira un poco la parte interna del que tiene que realizar la estrategia. Después me hizo acordar un poco a esa parte que usted nos había dicho con el tema de cuando hubo un conflicto en Pepsi, que no sabía cómo hacer para salir y como que trató de incursionar un poco en qué pensaron los que estaban trabajando en Coca-Cola. Entonces ahí está como que un poco la empecé a relacionar con eso. A mí me gustó. ¿Te resultó amigable? Por ese lado iba. ¿O te resultó compleja? No, a mí me resultó amigable, o sea, me resultó amigable no la parte de leer del libro, sino que miré muchos videos de YouTube sobre el tema de cognitivismo, y bueno, un poco, por ejemplo, Tversky creo que es, hay uno que no, Vygotsky, por ejemplo, que no consideraba mucho las etapas de Jean Piaget, en el que el conocimiento de los niños al adulto se clasificaba en etapas, sino que él decía que toda la parte de adquisición de conocimientos o sea, lo iba adquiriendo en base a su entorno, en base a la sensación, a la atención, a la percepción. O sea, tuve que mirar muchos videos. Después de que miré muchos videos, como que me gustó. Pero al leer así el libro, la parte del libro como que no. ¿Y qué opinas de la parte donde te dice que, de alguna manera, un modus operandi bastante extendido es que cuando aparece un error, generalmente tratamos de buscar un culpable, ¿no? Hay una proyección sistemática, como que siempre el culpable está afuera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y yo opino, es el clásico pensamiento de las personas, pero lo que pasa es que es como que, claro, ahí es como esa clásica pared que usted nos hablaba, que en realidad siempre nosotros tendemos a comportamientos que venimos desde antes, y como ellos decían, nosotros pensamos que tenemos todo el conocimiento y en base a todo el conocimiento que tenemos siempre vamos a actuar bien. Por eso ante un error como que no logra entender por qué ese error fue de uno cuando se supone que tuvimos toda la información para hacerlo. Por eso es como que directamente la persona no lo asimila y busca el error en un tercero. Sí, puede ser, también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, también, ni que hablar. Sí. Uno se considera que es perfecto. O por miedo a que me saquen la silla que ocupo. Sí, por eso. Más cuando estamos cuando trabajamos o estamos en una organización donde se supone que a nosotros de repente nos mandan a hacer algo y lo hacemos, y para nosotros lo hacemos todo precioso, bonito y no hay error. O sea, para nosotros cuando lo hacemos está todo bien, está todo perfecto. Sí. Y bueno, y cuando sucede algún error siempre tenemos ese mecanismo de defensa, porque es la forma también de nosotros asegurar el trabajo que hicimos y mantener nuestro lugar. Claro, pero desde el punto de vista estratégico ahí tenemos un problema importante, ¿no? Porque no estamos buscando una solución, sino un culpable. No, y no nos ayuda a crecer. Exactamente. No nos ayuda a crecer y a poder, o sea, almacenar esa información, procesarla, cambiarla para después poder mejorar en unas próximas. Sí, no solo no te ayuda a crecer profesionalmente, personalmente, sino que a la empresa la estanca también. Porque de alguna manera, en vez de tener capacidad de respuesta, subsanar, corregir, retroalimentar y proponer, lo tira, ¿no? Porque nos desgastamos en la búsqueda del culpable. Y yo, vos, no, yo sí. Y eso es una cosa que esta escuela nos muestra y sigue estando vigente, totalmente vigente. Bien, Maldonado, tu pregunta. Ay, no, profe, no sé, no se me ocurre nada porque me quedó todo tan claro. Bueno. No sé, me parece que lo explicó tan bien que, o sea, no sé, no se me ocurre. Está bien, puede pasar. Gracias, Bentancur. Bueno, gracias. Bien. Bueno, ahora vendré a la escuela de aprendizaje, Vendrell. Sí, acá estoy. Bueno. Voy a compartir. Chicos, los que llegaron después, por favor, enciendan las cámaras.
Ahí se ve bien, ¿no? Morales, la pregunta te toca a ti, ¿de acuerdo? Bueno, a mí me tocó Perfecto, profe. Dale, me tocó la escuela del aprendizaje. muy bien. Sí. Perdón, Vendrell, 10 minutos, no te pases, por favor. Bien, voy rapidito. Dale. Bueno, sus raíces están en la psicología y en la educación. Parte del supuesto que el ambiente es difícil de comprender y de que es muy cambiante, eso lo vivimos día a día. Esta escuela también se basa en el conocimiento de cada individuo y se enfoca como que hay mapas mentales, o sea, el conocimiento que tiene cada persona en su cerebro. Después dice que se convierte en un proceso emergente, que el elemento clave para definir el rumbo de la organización son los que aprenden, que cualquiera puede hacerlo y que la forma adecuada de cambio organizacional es continuo, incremental y gradual. Esta escuela ve la formación de la estrategia como un proceso inesperado. Después, bueno, la misma presenta la necesidad de convergencia de las acciones internas y la realidad externa internas y externas en un consenso a partir de un proceso de aprendizaje colectivo, continuo y dinámico, donde la función del líder no es la definición de la estrategia, sino la conducción del proceso. O sea, se basa en que siempre hay dificultades y tienen que aprender no solo de lo interno de la organización, sino lo que está pasando afuera. Eso, hay un ejemplo de Honda cuando se instaló en Estados Unidos, que quería competir con Harley Davidson. Entonces ellos querían competir con Harley en motos grandes y veían que no funcionaba. Y vino un distribuidor y les dijo que ellos tenían la Hondita 50, la famosa Hondita 50, para sus empleados, para que fueran y vinieran. Creo que fue en Los Ángeles Entonces, un distribuidor les dijo que la gente le gustaba esa motito, cómo se movía la gente, y que la tenían que vender porque no estaba a la venta en Estados Unidos. Y bueno, así surgió que sí, que tuvo éxito la venta de esta moto, pero no fue el objetivo de ellos. El objetivo de ellos era competir con Harley y no pudieron. Bueno, la propuesta de esta escuela es que la gerencia presta por un cierto plazo atención a las cosas que interactúan directamente e incorpora estas lecciones aprendidas a su plan de acción general en planes o visiones claras. Por este motivo, la estrategia debe emerger de pasos pequeños y una organización se adapta o aprende. Después tiene sus bases en la educación, en la teoría del aprendizaje y el espiral del conocimiento. Acá yo puse un poco del espiral de conocimiento, que habla del conocimiento tácito, que es el que tenemos en el cerebro, o sea, el que nosotros, por ejemplo, yo sé andar en bicicleta, pero capaz que no te puedo explicar cómo andar en bicicleta. Y entonces habla un poco de eso. Y dice que bueno, que tiene que ser tratar de transmitir ese conocimiento a través de... Para mi amor, disculpen, estoy conmigo. Bueno, esperamos un momentito que ya voy. Disculpen. Bueno, encontrar maneras de transmitir ese conocimiento a través de interacciones sociales. Entonces habla de, bueno, secretos y habilidades que nunca serán compartidos si no se hace hincapié en ello, si no se comunica cara a cara, y habla mucho también del tutor y el aprendiz, de ponerse a enseñar. Después tenemos el conocimiento explícito, que es el conocimiento que sí se puede expresar con palabras. Y ya es más fácil de comunicar, de compartir y aprender haciendo. Las premisas. La creación de la estrategia debe tomar la forma de un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo. Aprendizaje que sea colectivo, hay muchos estrategas potenciales en la mayoría de las organizaciones, hay que aprovechar eso que a veces no se ve. El aprendizaje se desarrolla de manera emergente mediante conductas que estimulan el pensamiento para dar sentido a las acciones. El líder tiene el papel de administrar el proceso de aprendizaje a través del cual puedan emerger estrategias. Las estrategias aparecen primero como patrones reconocibles en las acciones pasadas, después como planes para el futuro y finalmente como una nueva perspectiva.
Bueno, la estrategia es premeditada, se centra en el control, prioriza tanto el control que llega al extremo casi de excluir el aprendizaje, emergente, que hace énfasis en el aprendizaje, y aprendizaje que reconoce la capacidad de la organización para experimentar. Las contribuciones que hace esta escuela es que ofrece una solución para ocuparse de la complejidad y de la imprevisión en la formación de la estrategia. Más gente aprende, no solo el líder. Se puede combinar con la visión emergente y tiene fuertes condiciones complejas con el cambio continuo. Eso es un poco lo que pasó con esto de la pandemia también, que para mí está muy enfocado en eso, de que todas las empresas, por ejemplo, bueno, le cerraron los locales, fueron a la web y tuvieron que aprender, porque hay algunas que no querían entrar en ese sistema y tuvieron que entrar porque era eso o la quiebra. Y después hay otro ejemplo también de Starbucks en el 2008, que el CEO, o sea, estaban bajando las acciones de Starbucks y el CEO empezó a escuchar a los clientes qué eran lo que querían y así pudo aumentar, o sea, fue a través de redes sociales que empezó a escuchar qué era lo que pedían los clientes, hizo los cambios y bueno, hoy Starbucks está en Uruguay, o sea que creció. Limitaciones. Bueno, esta escuela puede conducir a no tener ninguna estrategia o apenas hacer cierto maniobrar táctico o a la desviación de estrategia. No es útil durante crisis en donde se necesita un rumbo claro y no hay margen de experimentar. No es muy útil en condiciones estables y después tomar muchas medidas pequeñas sensibles no agrega necesariamente una nueva estrategia y tiene costos asociados de aprender. Después, ellos se basan en que si no tiene éxito al principio, hay que intentarlo otra vez. Gracias. Claro, gracias. Morales. Estoy tratando de dejar de compartir. Todo bien, tranquila. Acá. Perdón, pero el colegio hoy dio a su Todo bien. El ayudante está colaborando mucho. El ayudante, yo creo que ahí fue el aporte, sobre todo. Sí, colegio, escuela, liceo, todo dieron asueto. Los únicos que nos paramos somos nosotros. Morales, tu pregunta. Buen día. Yo, o sea, lo que me quedaría así como duda sería más o menos en qué momento o en base a qué, si tiene que pasar algo puntual como para cambiar la estrategia que se está utilizando. Porque por lo que yo entendí ahí, en un momento se dijo que si venía lineal, o sea, como que no había ningún cambio extraordinario, por decirlo de alguna manera, como que no era necesario tocar ese tema. No sé, capaz que yo entendí mal. Bueno, yo lo que entendí es también que si la empresa está estable, esta escuela no sería aconsejable porque, o sea, vas a cambiar algo que en realidad funciona, que es cuando no está funcionando, empezar a ver, bueno, afuera qué está pasando dentro de la organización, para ver qué puedo cambiar. Eso es un poco lo que yo entendí. Sí, en realidad la escuela no sirve o no estaría totalmente diseñada para cuando estás en crisis o cuando es muy estable. Te da un rango intermedio de donde vos fluctuás a partir justamente de eso, ¿no? De cómo aplicás ese aprendizaje. Porque tiene justamente, como ella muy bien decía, dentro de sus limitaciones eso, ¿no? De alguna manera, el tema de cómo incorporamos el conocimiento es el problema, ¿no? Ella lo hablaba muy bien, sobre todo la parte del conocimiento tácito, y eso está en las organizaciones. Seguramente si yo te preguntara, vos bailás, y la mayoría me decía, ahí en una fiesta, el amigo, contame cómo es bailar, qué se hace cuando bailás. Y nada, eso, no, pero explícamelo. Y es algo que yo puedo hacer, pero si lo tengo que explicar, ¿cómo? Entonces imagínate eso en un momento de crisis o de traspaso. Sí, o los ejemplos
de los oficios que van desapareciendo también, que como no se le enseñó a otro, ese oficio de repente murió. Y lo que Entonces, pasa es que la importancia de enseñar también. Bueno, lo que pasa es que eso lo enseñás o lo aprendés. Eso es lo que te plantea la escuela, ¿no? ¿Cómo aprendes a bailar? ¿Porque vos te sentás ahí y yo te explico? ¿O porque te pones al lado mío y empiezas a copiar lo que yo hago? Durante mucho tiempo se ha hablado en las empresas de robar. Robé el oficio de, o robé el arte de, ¿no? Y era eso, te pegabas al tipo que sabía y copiabas, y copiabas. Y fue ahí, haciendo, que vos desarrollaste después las competencias. Claro, eso hoy en día se ha ido achicando, ni que hablar cuando llegas al tema del management, por un tema de confidencialidad, porque cada vez somos menos para hacer más tareas, bla, bla, bla. Entonces, ahí empiezan los problemas y ahí las grandes limitaciones que nos presenta esta escuela, que tiene cosas atendibles también igual, ¿no? Como ven, todas las escuelas igual nos dejan algo, hasta ahora por lo menos las 6 que hemos visto, nos van dejando algo. No eso es todo puro, pero sí para ir componiendo. Y de ahí hablábamos, ¿no? Como cada uno tiene que ir armando su propio tablero de herramientas. De esto se trata la historia, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Jolivet, Escuela del Poder. Hola. Hola. Álvarez, anda preparándote una pregunta después para Jolivet. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Gracias. Esto es algo que saqué ahí del libro de Mintzberg, que me pareció bueno para leerlo antes de arrancar. Dice, imaginemos lo que sería un juego de ajedrez si todas las piezas tuvieran pasiones e intelectos, más o menos pequeños y hábiles. Si usted no solo estuviera inseguro respecto a las piezas de su adversario, sino también un poco inseguro sobre las propias. Si el caballo pudiera saltar a un nuevo escaque en forma furtiva, si el alfil, disgustado por sus movidas, pudiera lisonjear a los peones y persuadirlos para que abandonasen sus puestos, y si sus peones, odiándolo porque son peones, pudiera apartarse de las posiciones asignadas de modo que le hagan jaque mate de repente. Usted podría ser el más sagaz de los razonadores y, sin embargo, resultar vencido por sus propios peones. Tendría especiales probabilidades de ser derrotado si, con arrogancia, dependiera de su imaginación matemática y observara a sus apasionadas piezas con desprecio. Esto está, en realidad, yo la primera vez que lo leí no entendí nada, y después cuando empecé a hacerlo, me pareció bueno, lo releí de vuelta, me pareció bueno entender por qué. Es un poco también, en las primeras 4 escuelas, por lo menos no se habla nada de poder, se habla más de un proceso racional, donde hay un individuo en la cabeza, un cerebro que toma decisiones y baja línea. Capaz que en la anterior de aprendizaje se habla un poco más de algo más colectivo, pero tampoco se menciona el poder. Y acá hay un tema de unas dinámicas que existen tanto dentro de la organización como fuera de la organización, que hay interacciones dentro de empleados, y terminan en una creación de estrategia como un proceso de negociación donde se aparece la palabra política, que antes capaz no aparecía, y esas influencias políticas terminan en decisiones que terminan en decisiones de arriba, que se toman de arriba, pero por algo que salió tanto dentro de coaliciones entre empleados como de afuera. Entonces acá el poder se utiliza para describir ese ejercicio. ¿Perdón? ¿Por qué elegiste esa introducción? Me pareció muy buena la elección que hiciste. Porque ahí resumiste buena parte de la escuela. Sí, ya sé, me di cuenta que dije mucho de lo que voy a decir ahora.
No sé por qué. Porque no, fue más porque me di cuenta que quedó muy en el aire el ejemplo de ajedrez. Entonces quise explicarlo un poquito mejor, pero ahora capaz que me explayo un poco más. Así como dije que se utiliza para escribir este ejercicio de influencia, no solo económica, como se dice antes, sino también esta palabra política que antes no se usaba. Trata la estrategia como un proceso de negociación, que ya sea entre grupos dentro de una organización que están en conflicto o entre instituciones. Eso ya lo dijimos. Y estas son las dos dinámicas que mencionaba. Una es el micropoder, que es la dinámica dentro de la empresa, que se refiere un poco a este juego de la política, y son procesos de management estratégicos que salen a partir de estas coaliciones y decisiones. Por ejemplo, por decir algo, cuando en una empresa se junta el de marketing con el de producción para hacer fuerza sobre algún producto o algo, y eso termina en una decisión, en una estrategia más arriba. Y después, como las organizaciones están dentro de un entorno donde hay agentes de gobierno, competidores, proveedores y demás, y lo que necesita también es acceso a recursos de afuera, no depende solo de ellos, necesita también tener una relación con el entorno. Entonces, el macropoder se refiere al uso del poder de la organización en ese ámbito. Como dije, el micropoder, hay individuos en las organizaciones que tienen sueños, esperanzas, envidias, intereses, un poco el ejemplo del ajedrez, y temores. Entonces, dentro de lo que es el proceso político, si la creación estratégica puede ser un proceso de análisis, conocimiento y aprendizaje, también puede serlo de negociación y concesiones entre individuos, grupos y coaliciones en conflicto. Acá Bolman y Dill, en el 97, expresaron las siguientes oposiciones sobre el mundo de la política organizacional. Decían que las organizaciones son coaliciones de varios individuos y grupos de interés, que entre miembros de una coalición existen diferencias perdurables en cuanto a valores, convicciones, intereses y percepciones de la realidad, y que las decisiones más importantes son las relacionadas a las designaciones de recursos escasos, o sea, de quién recibe qué, en qué momentos, y que los recursos escasos y las diferencias perdurables otorgan al conflicto, un papel central en la dinámica de las organizaciones y convierten el poder en el recurso más importante. Y que los objetivos y las decisiones surgen del regateo, la negociación y las maniobras para ganar posición entre las partes interesadas. El beneficio de la política es asegurar líderes fuertes, como los más fuertes son promovidos que los más fuertes sean promovidos a posiciones de liderazgo, asegurar que se debatan todos los aspectos de un tema, o sea, que no hay una palabra que baje línea o una forma de ver un tema, que se discuta y se vea diferentes posibilidades y opciones. Estimula cambios necesarios que eran bloqueados por los sistemas de influencia más legítimos. O sea, antes la concentración de poder en líderes por ser más antiguos en la empresa o por edad, antes que algo que por ser joven, y esa lucha entre que se adapten los de la vieja escuela con los millennials, por decirlo de una manera. Y otra es hallar el camino para la ejecución del cambio. O sea, usar el poder para generar alianzas. Yendo al macropoder, se refiere al uso del poder por parte de la organización hacia su
su entorno, ve a la organización actuando en su propio beneficio, en conflicto o en cooperación con otras organizaciones, y refleja la independencia de la organización y su entorno. En realidad es la interdependencia, no la independencia. Está mal, quedó mal ahí. Y las organizaciones deben tratar constantemente con compradores, proveedores, sindicatos, competidores, banqueros, inversores, como dije, y los necesitan, entonces es una constante regateo, negociación y demás que influye en lo que va a ser después la estrategia de la organización. Influye directamente. El control externo por parte de las organizaciones. O sea, las organizaciones pueden adaptarse y cambiar para coincidir con los requisitos del entorno, como eso sería lo que es la escuela ambiental, o pueden modificar el entorno de modo que éste coincida con sus capacidades. Esto es lo que sería el macropoder. Y estas maniobran para lograr posiciones libremente. Eso ha sido suplantado en la economía de alto nivel por sistemas organizacionales, regulatorios, profesionales, o sea, cada vez más controles y demás, donde hay que negociar y buscar grises, por decirlo de una manera. Y el problema más dominante de las organizaciones pasa a ser manejar, como dije recién, sus intercambios y relaciones con los diversos intereses afectados por sus actos. Como consecuencia, una organización tiene 3 estrategias básicas. Una que es enfrentar cada demanda cuando surja. Por ejemplo, si tiene un problema financiero, enfrentar ese problema antes de pasar a otro problema de producción, por ejemplo. Después retener y relevar información en forma estratégica, o sea, para controlar expectativas y dar forma a resultados. Ese control es importante, que también es parte de una política de poder. Y actuar directamente contra la coalición que se opone, o sea, hacer jugar un grupo contra otro. Un ejemplo acá es la demanda de los empleados, demanda de empleo público por mayores salarios, cuando hay en los ciudadanos una queja por impuestos. O sea, y eso, vincular esos grupos, jugar un poco con eso, hace ver, le saca importancia a los empleados, digamos, de una manera, y los pone en contra y juega a favor de la empresa. Lo que son maniobras estratégicas es la manera más efectiva de controlar el poder de factores externos, es ejercer control sobre su conducta. Acá la guerra es la política que utiliza otros medios, o sea, el propósito de la política es lograr objetivos sin enfrentamiento físico, y las maniobras se emplean para demostrar a los rivales que es más conveniente negociar que luchar. Las 5 estrategias de Henderson son que conocer que lo primero es conocer que tiene en juego la competencia en relación con uno. Cuanto menos sepa la competencia, cuando yo tengo un juego mejor, no despertar reacción emocional, conocer el carácter, las actitudes, los motivos y la conducta del competidor, y cuanto menos arbitrario parezca, más poder hacerlo en realidad. En la creación de estrategia competitiva es algo importante del macropoder, que se le puede llamar escuela de límites, que en las relaciones cooperativas hace que se formen sociedades, que hay uno de los elementos más importantes son las cadenas, que reemplazan las rígidas jerarquías internas y los mercados abiertos, donde se interactúa cooperando entre sí los clientes, proveedores y competidores, y de eso hoy en día hay muchísimo. Otros elementos son las alianzas, las estrategias colectivas, y esto hace que sea cada vez más difícil determinar los límites de una organización. O sea, no se sabe cuándo termina o dónde empieza otra, porque hay mucho vínculo entre todos estos factores externos. Y acá, para terminar, hay un tipo de lo que son las alianzas estratégicas, por ejemplo, una de distribución compartida de Nissan y Volkswagen, donde Nissan
vende Volkswagen en Japón y Volkswagen distribuye Nissan en Europa. Y de estas hay muchísimas, ¿no? Hay de McDonald's con una empresa de juguetes, de IBM con Apple, y hoy en día cada vez más. Y no sé, me apuré a lo último porque creo que me estaba pasando de los minutos. Todo bien, se entendió muy bien. Perfecto. Álvarez, tu pregunta, antes de hacer el resumen final. ¿Cómo se hizo para trabajar con esta escuela? Como arrancó con una frase que se entendió poco, después al final se fue entendiendo un poco más. ¿Cómo se le hizo trabajar con esta escuela? Y al principio me costó un poco, pero lo que me fue más fácil fue que lo pude asociar mucho con lo que es la actualidad, con mi experiencia también laboral y demás, y eso me ayudó muchísimo para ver ejemplos, para entender mejor el capítulo del libro y demás. Así que más que nada, lo que más me ayudó fue eso. Sí, es una escuela bien interesante porque, a ver, nos muestra parte de lo que es la realidad. Si esta la mezclamos, por ejemplo, con la escuela del posicionamiento, ahí tenemos un potenciamiento bárbaro, ¿no? Muchas de esas alianzas que vos decías, que es correcto, porque está en el libro, pero digo, más allá de eso, hay veces que no son visibles porque se dan de hecho, y muchas veces se generan a partir de la acción o de la omisión de alguno de los jugadores. Lo decías vos, ¿no? Suponete, yo soy empleado del gas y quiero negociar un aumento de salario, no me dan bola. Fantástico. Llega el invierno y de repente, ¿qué hago? ¡Pum! Meto un paro. El paro es contra la empresa, claro, pero la opinión pública empieza a hacer presión. ¿Cómo el frío, el gas? Entonces seguramente alguien que autoriza la distribución del gas, que venga del gobierno, dice, señor, solucione esto, si no... Entonces empieza a ver, a partir de ese juego, que yo hago una alianza sin saberlo, el público con el público, hace presión hacia arriba, y logro, desde el poder, como decías vos, que baje y me ayude, de hecho, a ver si puedo negociar. Ese juego, ahí hablábamos de elementos del macropoder, vean cuántas veces se aplican. Estamos, de hecho, generando alianzas que a veces ni siquiera sabemos que estamos integrando. Y ni que hablar, si trabajás adentro, cuando hablaste muy bien del micropoder, piensen en las grandes corporaciones. En Uruguay no hay grandes corporaciones, pero pensá en empresas nuestras, como son, no sé, ANCAP, internamente. ¿No hay este juego de estrategia del poder? Y claro que sí. En busca de alianzas, en busca de que me aprueben esto, salir esto otro, y bueno, si yo te apruebo esto, dame esto otro a cambio, y ni que hablar cuando entras a jugar colectivo, como decías muy bien vos, que empiezan a haber asociaciones de hecho. Llamar, si vos querés, por un lado sindicato, y dentro del sindicato las distintas fracciones que componen el mismo, y lo mismo hacia arriba, y cómo llego al cargo de la gerencia. Y todo esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con esta escuela. Está totalmente vigente, tanto adentro como fuera. Es una escuela que vale la pena entrarla. Es sumamente usable y nos va a facilitar muchísimo el entendimiento de lo que a veces nos va a tocar trabajar allá afuera. Muy bien, muchas gracias. Bien, Escuela Cultural, Maldonado. Voy a compartir. ¿Estás con alguien más, Maldonado, o estás solo tú? No, estoy sola. Perfecto. ¿Ahí ven bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a presentar la Escuela Cultural y que es un poco lo contrario, vamos a decir, la imagen invertida de la Escuela de Poder, porque la Escuela de Poder toma un poco, como que lo fragmenta a la organización y en cambio la Escuela Cultural lo que hace es unir cada parte y eso, o sea, tomar cada parte y unirlo. Bueno, la cultura se encuentra en todas partes, digamos, a nuestro alrededor, en lo que escuchamos, lo que hacemos, y es lo único que nos diferencia de los demás. Y esto se aplica también a las organizaciones o a las naciones, por ejemplo. La cultura es lo que diferencia a unos de otros.
La escuela cultural entonces se centra en la influencia de la cultura en el mantenimiento de la estabilidad estratégica y cómo a veces incluso puede llegar a resistir un cambio. En el management, la cultura fue descubierta, vamos a decir, en los años 80, gracias al éxito que tuvieron las corporaciones japonesas, que parecían hacer las cosas de una manera diferente a los norteamericanos, pero que usaban su tecnología. Entonces, los norteamericanos empezaron a sacar un montón de bibliografía sobre cómo podía estar sucediendo este fenómeno y también para asesorar cómo realzar la cultura. Pero bueno, contribuyó poco en realidad a lo que era a mejorar la comprensión sobre la estrategia, porque refería mucho a la organización y a la motivación de los trabajadores. Bueno, los principales rasgos de la naturaleza de la cultura, digamos, es que está compuesta por interpretaciones del mundo y las actividades que las reflejan. Más allá del conocimiento están las interpretaciones que se comparten en forma colectiva. Entonces es un proceso social. No existen culturas privadas, porque por más de que algunas actividades puedan hacerse de forma individual, digamos, su significancia es colectiva. En la mente de la organización están las convicciones que se comparten y que reflejan las tradiciones y hábitos. Y por ejemplo, tenemos a Betty Blue, que decía que la cultura de la organización es como un tejido social expresivo que une a los tendones del cuerpo humano con la estructura de los músculos, en este caso con la organización funcionaria igual. Es como la fuerza vital de la organización, la cultura. Y se dice que cuanto más entrelazadas están las interpretaciones y las actividades, más profundamente está arraigada la cultura. Por ejemplo, como mencionamos acá, la fortaleza de una cultura puede ser proporcional al grado en que elude el nivel consciente, porque se dice que muchas veces como que en realidad ni los propios miembros de la organización conocen de dónde proviene la cultura, sino que son como que se va formando y capaz que darlo desde adentro es fácil, pero no se sabe en realidad cómo se llega o cómo se explica. Como que las cosas ya se dan por sentadas, como que es algo que se va creando y que no hay como una explicación consciente, digamos, de por qué se creó así la cultura. Entonces, cuanto más inconsciente es, se dice que es más fuerte esa cultura. Y bueno, una cultura rica dentro de una organización tiene un conjunto de fuertes convicciones, como dijimos, que están compartidas por sus miembros. Las premisas de esta escuela es que la creación de la estrategia es un proceso de interacción social basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización, como mencionaba antes, que un individuo adquiere estas convicciones mediante un proceso de asimilación o socialización, en mayor parte táctico y no verbal, como decía recién, aunque en ocasiones está reforzado también por un adoctrinamiento más formal. Bueno, como tercer premisa, tenemos que los miembros de una organización solo pueden describir en forma parcial las condiciones que sustentan, porque hay una parte que puede estar como confusa, que es lo que también mencionaba antes, como un poco inconsciente. Bueno, la estrategia toma más la forma de una perspectiva general que de una posición, o sea, no siempre está explicado, y las estrategias toman en general... perdón, me tranqué. La estrategia toma más la forma de una perspectiva general que de una posición arraigada en las intenciones colectivas y en patrones que se utilizan para lograr ventaja competitiva. Por lo tanto, es la mejor manera de describir la estrategia como premeditada, aunque a veces no sea totalmente consciente. Y por último, que la cultura y la ideología no estimulan el cambio estratégico, tanto como la perdurabilidad de la estrategia existente, a lo sumo tienden a promover cambios de posición dentro de la perspectiva estratégica general de la organización. Bueno, la cultura y la estrategia tienen
vamos a decir que antes de 1980 la cultura no era un tema importante en la bibliografía de management. Luego de 1980 empezaron a aparecer algunos trabajos, algunas tesis, bibliografía que involucraba la cultura en el management, y se llevaron a cabo varios estudios. Existe bibliografía sobre el modo en que la cultura puede provocar también la resistencia al cambio, porque, bueno, como mencionaba, igual lo voy a mencionar más adelante, pero la cultura al estar tan arraigada o ser algo tan importante dentro de la organización, tiende a buscar justamente la estabilidad. Entonces esto puede provocar que se resistan a los cambios. Bueno, existe también material sobre técnicas prácticas para diseñar la cultura, que esto podría pertenecer más a la escuela de la planificación que había presentado Mateo. Acá tenemos una frase de Schwartz y Davis, que dice que para combinar la cultura corporativa con la estrategia empresaria, algo similar a los procedimientos resumidos, deben formar parte del proceso de planificación estratégica de la corporación. Tenemos entonces algunos vínculos entre la cultura y la estrategia, como por ejemplo el estilo de toma de decisiones, que la cultura influye sobre el estilo de pensamiento favorecido por una organización, así como también en el uso de análisis, con lo que afecta al proceso de creación de la estrategia. O sea, la cultura actúa como un filtro que establece las premisas para las decisiones. O sea, por ejemplo, organizaciones que están en distintas culturas, que operan en un mismo entorno, las interpretan de maneras muy distintas, porque va a depender del lugar en el que están. Ven lo que quieren ver también, como se dice, ¿no? Una organización desarrolla una lógica y esta lógica actúa como filtro para la información y la lleva a prestar atención a las cosas que le convienen o que con los datos que tienen y pasar por alto otros. Después tenemos la resistencia al cambio estratégico, que bueno, se estimula, como decía antes, se estimula la coherencia en la conducta al existir una cultura. Entonces, de alguna forma se pueden desalentar cambios y en cierto sentido la organización tiene que desaprender lo que ya tenía aprendido para poder aprender algo nuevo. Bueno, Cartwright decía que una corporación no tiene una cultura, que una corporación es una cultura, y por eso es tan difícil cambiar. Después tenemos superar la resistencia al cambio estratégico, que, bueno, Lodge menciona que los directivos tienen que aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como una parte importante en la cultura de la organización, y propuso varios medios para lograrlo, como por ejemplo utilizar directores externos, rotar a los managers entre diversas funciones o empresas. Bueno, mencionó varios, pero tenía que resumir. Y bueno, no sé pronunciar, Borgman señaló cambios drásticos de estrategia que deben basarse en transformaciones fundamentales en la cultura y planteó 4 fases, que era deriva estratégica, descongelamiento de los sistemas de condiciones actuales, experimentación y reformulación y estabilización. Y tenemos los últimos 2, que son los valores dominantes, que se dice que las compañías de excelencia están dominadas por valores claves, como por ejemplo servicio, calidad, innovación, y que a su vez proporcionan ventaja competitiva. Tenemos 3 autores, Waterman, Peters y Phillips, que introdujeron el famoso sistema de los 7, porque, bueno, en inglés todas las siglas empiezan con 7, y pone la cultura en el centro, y en torno tenemos a la estrategia, la estructura, los sistemas, el estilo, el personal y las aptitudes, y según estos autores se debe lograr un equilibrio y una combinación armoniosa para lograr el éxito. Y por último, el choque de culturas. Cada organización tiene su cultura y muchas veces las estrategias de fusión o de adquisición pueden hacer que se confronten esas culturas, entonces a veces no funcionan estas fusiones o adquisiciones, que a veces no se tiene en cuenta tampoco al fusionar 2 empresas, por ejemplo, la fuerte cultura que pueden tener y que esto puede provocar que definitivamente no funcione la unión.
Bueno, tenemos, como mencionaba al principio, se puede decir que la cultura es parte de la ventaja competitiva de una organización, y tenemos una visión de los recursos como base de la ventaja competitiva, que tienen varios, vamos a decir, fundamentos, que serían la cultura material, donde la cultura es el sentido que crea un grupo de personas con el correr del tiempo mediante las interacciones que tienen o las actividades que hacen, y a su vez los recursos tangibles como las máquinas o los edificios interactúan con los miembros de la organización. Es como un va y viene de todos los recursos tangibles e intangibles que hay dentro de la organización. Eso formaría la cultura material. Después tenemos la teoría basada en los recursos. Jay Barney desarrolló las perspectivas basadas en los recursos hasta convertirla en una teoría cabal, digamos. Sí, está bien. Bueno, considerando el recurso como algo material con lo que se construye toda la perspectiva. Incluye los activos, capacidades, proceso organizacional, información, que le permiten llevar a cabo las estrategias efectivas. Pueden clasificarse como recursos de capital material, como la tecnología o los edificios y los equipos, como recursos de capital humano y recursos de capital organizacional, que son, por ejemplo, los sistemas y las estructuras formales. ¿Cómo puede hacer una firma para saber qué recursos son estratégicos? Bueno, hay que tener en cuenta 4 criterios que son el valor, la originalidad, la imposibilidad de ser imitado y la imposibilidad de ser sustituido. Esto un poco ya lo vimos con usted también y en otra materia anterior, que bueno, el valor es que debe tener la capacidad de mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización, la originalidad, que sea poco común o que tenga gran demanda, y bueno, la imposibilidad de ser imitado y de ser sustituido, justamente tener características que sean difíciles o imposibles de imitar y que no se puedan sustituir. Tenemos la cultura como recurso clave, porque se dice que la primera línea de defensa, digamos, para una ventaja basada, según esta escuela, ¿no? Basada en los recursos, es impedir la imitación. Entonces, Barney defendió la cultura como la barrera más efectiva y durable contra la imitación, citando 2 motivos. Primero, que estimula la producción como resultado único, y segundo, que está cargada de ambigüedad causal. ¿Qué es esto que decíamos de que por un lado no se sabe por dónde sale la cultura y por otro que es muy fuerte? Entonces, bueno, por esto una firma no debería ser vista como un manojo de recursos tangibles, sino como una jerarquía de conocimientos y procesos intangibles para la creación de conocimiento. Grant señaló que por la volatilidad del ambiente externo, por ejemplo, con las preferencias de los clientes cambian o la evolución de las tecnologías, las organizaciones deben mirar hacia adentro y fijarse en las capacidades internas que tienen para encontrar un sentido estable de orientación. Y esto va un poco en contra de lo que decía Porter, que era todo mirando desde el externo, vamos a decir, desde el exterior hacia adentro, y acá dice que hay que como que contrarrestar y buscar una estabilidad que se encuentra mirando de adentro hacia afuera con la cultura. Las críticas que se le hacen a esta escuela es, bueno, que tiene variedad conceptual, porque los conceptos van y vienen y no son tampoco tan diferentes unos de otros, que puede desalentar un cambio necesario, como decía antes, porque es algo complejo y difícil el cambio, que aunque en un principio, por ejemplo, la cultura puede ser difícil de generar y también difícil de reconstruir, es bastante fácil de destruir. Otro peligro de la cultura como sistema explicativo es que iguala a la ventaja estratégica con la originalidad de la organización, y esto no siempre es así. Y bueno, la teoría basada en los recursos genera algunas ideas interesantes, pero, por ejemplo, no se traducen fácilmente al management estratégico. Esto también es una crítica, y explica con demasiada facilidad lo que ya existe en lugar de
de generar soluciones para lo que puede ser o hacerse preguntas sobre lo que puede pasar. En esta escuela, la formación de la estrategia se convierte en la administración del conocimiento colectivo, que es una idea bastante difícil de poner en práctica. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si me pasé con el tiempo, traté de ir como pedo, pero perdón. ¿Cómo te resultó la escuela? Hay una pregunta que le hice hace un ratito. En realidad, como que lo que me costó, para mí la escuela está como bien explicada, porque está, obviamente, en cuanto a la cultura de la organización, lo tenemos bien claro nosotros, lo hemos gustado bastante, pero me resultó que tenía como mucha información para bajarla, porque incluso hubo, por ejemplo, nombraba también lo de los suecos, que no lo nombré porque era como demasiada información para resumir, y bien como se le dicen una crítica, es como que todos repiten mucho lo mismo, y tal, ¿no? Como que me resultó difícil de resumir de tanta información que tenía, pero son cosas que en realidad son básicas y que nosotros ya hemos visto también, referente a la cultura, ¿no? De la organización. ¿Y la ves vigente, la ves aplicable esta escuela al contexto del mercado que nos toca trabajar hoy? Mira, como decía, por ejemplo, en el caso de la escuela de poder, no sé si escuela de poder o cuál, sola no, pero me parece que se trabaja junto con otras, porque la cultura de la organización hoy en día hay que tenerla presente siempre, o sea, y buscar una estabilidad a través de la cultura organizacional, digo, funciona como, puede contribuir a la estrategia, pero no sola, o sea, se tiene que tomar sí o sí con otros, con alguna otra escuela. Sí, está bien. En general es muy difícil encontrar una escuela su estado. Sí, sola, que funcione sola, ¿no? Pero el tema de la cultura organizacional es una cosa que viene creciendo, porque pensemos esto, ¿no? Hay un fenómeno que es el fenómeno de la globalización. Entonces las organizaciones se fusionan con otras, adquieren otras, llevan sus marcas a otros mercados, y todo eso involucra, adentro y afuera, aspectos culturales que condicionan o deberían condicionar lo que es la propuesta estratégica, ¿no? Sí, totalmente. Por lo que decía de que a veces una empresa que está en un país, por ejemplo, se va para otro, y si bien la empresa es la misma, tiene que tomar diferentes estrategias por la cultura que hay, los empleados que va a tener, digo, el entorno en el que se mueve, la cultura es diferente. Entonces, tiene que tomarlo en cuenta. Le pasó a Japón en los años 80, cuando llega a Estados Unidos y compra un montón de empresas, y claro, el choque cultural fue muy fuerte. Son totalmente diferentes. Totalmente. Bueno, hoy se fue flexibilizando, ¿no? Pero en su momento el choque fue terrible. Fijémonos en la empresa que ha trabajado muchísimos aspectos culturales, ese ejemplo del management como Disney. Los tipos que mejor trabajan en el tema de cultura organizacional, lejos. Y yo os invito a que lean, y hay muchísima información, qué pasó con Disney cuando abrieron Euro Disney en Francia. Perdieron muchísimo dinero. ¿Por qué? Por aspectos culturales, sobre todo pensando que... Yo había visto un documental, y cuando abrieron la mejor atracción que tenía Disney en París era la montaña rusa de Iron. Le erraron mucho ahí. Es decir, no se escucha Iron en Europa. Se escucha muy poco. Claro. Pero no solamente eso, le erraron porque también le erraron con el personal. El parisino promedio no se comporta igual que el estadounidense promedio. Para el estadounidense el trabajo es su vida, para el parisino el fin de semana el vino y el queso es su vida. Entonces, yo os invito a que lean y van a ver, en un momento por Mickey Mouse, le pusieron a Euro Disney y los franceses le habían puesto Mouse Beach, haciendo una especie, ¿no?, entre Mouse y Outreach, como que era un campo de concentración, porque los obligaban a vestirse de una manera determinada, a responder de una manera determinada, y los tipos eran, por definición, culturalmente totalmente
libres, ¿no? Y no me quiero encorsetar, esto es mío, y perdieron. Pero pasa mucho incluso en un mismo país cuando hablas de diferentes profesiones. Acá mencionaba, y a mí me viene, justo mi pareja es, pero lo que es relacionado al software, vos jamás lo vas a ver trabajando de camisa y corbata, ¿entendés? Dentro, porque es su profesión, en cambio un abogado vos siempre lo vas a ver para ellos, no solo porque los obliguen, sino porque es como su forma como la cultura de la profesión. Vamos a decir, no sé, ahora no se me ocurre otro, pero son cosas que van como de la mano, ya sea en una profesión, en un país, en una organización. Va a depender del tipo de organización, la cultura que también se genera, inconscientemente. Como dijimos, la cultura silenciosa. El tema está donde Disney dice, no, yo voy a imprimir la cultura, porque quiero que esto funcione. Y de hecho, lo han hecho muy bien. De hecho, ya ni siquiera hablan de cultura, hablan de mística, ¿no? Porque en realidad vos entras ahí, está impregnado y el tipo nuevo que entra no tiene otra que comportarse así. Y en eso basan su estrategia. Y le va muy bien. De los millones de personas, de la pandemia obviamente, ¿no? De los millones de personas que visitan sus parques todos los años, casi el 70% ya estuvo antes de una vez, por lo menos. Eso te da muy bien de que está funcionando. ¿Está bien? Claro, también es cierto que si vos no trabajas los aspectos culturales, la cultura se va a dar naturalmente, por interacción. El resultado ahí es donde se torna peligroso, porque si no lo tomas en cuenta para conformarlo, menos lo vas a tomar en cuenta para delinear tu estrategia. Entonces el resultado es totalmente incierto. Por eso esa ambigüedad que decías vos del tema cultura, ¿no? Sí o sí juega. Tenemos que tener claro cómo y tratar de trabajarlo para que sume, ¿no? Porque si no va a restar. Es tan simple como eso. Bueno, es muy difícil de saber exactamente, como decía, de dónde sale, por ejemplo, de lo que se. Entonces, a veces, que es una de las críticas que es muy difícil también el tema de la cultura. Si no hay que tenerla en cuenta, pero llegar a ella, claro, pero ahí vas, saber qué puntos trabajar para que te favorezcan y no te perjudiquen, es fundamental. Digamos que difícil es porque no se pueden estudiarlo, porque puedo decirte, si vos trabajás en crear la cultura, después podremos discutir, claro, pero conformarla, vuelvo a reiterar, el caso paradigmático de Disney funciona. Ahora, si no lo haces, la cultura se va a generar per se. ¿Por qué? Porque de hecho el sistema nos va a configurar como grupo a partir de la diferencia. Entonces, cuando algo no nos guste, nos vamos a agrupar y ahí empezará a jugar la escuela del compañero Jolivet del poder para tratar de hacer fuerza y ver si lo podemos cambiar o ver que podemos mejorar y a partir de eso se va a conformar. Se va a conformar. O sea, va a salir de ahí, de la interacción con lo que ocurre con el entorno, en este caso el microclima, particularmente primero y después el de fuera. ¿Está bien? Claro, es difícil identificar porque no hay una única variable, es multivariable. Y cambiante. Ese es el tema. A nosotros nos pasó ahora, con todo este cambio de mando que hubo, en uno de los lugares donde yo trabajo, que es el Ministerio del Interior, yo tengo un área en una unidad donde es totalmente administrativa, y ahora empezaron a cambiar los mandos y empezaron a poner a todos ejecutivos. Entonces, la cultura interna nuestra de la unidad, que es todo administrativo, es una resistencia total a lo que el directorio nos quiere imponer como forma ejecutiva. Entonces hay una lucha, un conflicto, y ya ahí te das cuenta, la cultura es re fuerte, porque el director no está pudiendo pegar una porque nos quiere inculcar cosas que no. O sea, y claro, él viene de otra escuela, la escuela ejecutiva, y la quiere implementar a nosotros, y esto es una lucha constante que siempre hay. Y o sea, ahí ya te das cuenta, nos damos cuenta que entre todo la cultura que tenemos es muy fuerte. Y hacer ese cambio está... Seguramente sea distinta esa cultura la que vas a encontrar de repente en el personal operativo que puesto en una comisaría. Ah, sí, totalmente. Sí, totalmente. La organización es la misma. Sí, es la misma, pero ahí tenemos diferentes culturas. Ahí va, lo que decía. Entonces el tema cultural, si no está bien implementado, va a generar esto, y desde el punto de vista estratégico, ahí se va a mixturar con otras, particularmente con el tema de la escuela del poder, porque vas a empezar a generarte, justamente, tratar de broquearte para ver si puedes generar determinado tipo de presión que en este caso impida o logre que tal cosa pase o no pase. Exacto. Entonces lo que decía recién, te terminás configurando como grupo a partir de la diferencia. Y ahí aparece el famoso ellos y nosotros. Y
y estamos dentro de la misma institución. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Es fantástico. Exacto, nosotros decimos ellos y nosotros, los ejecutivos y los administrativos. Es fantástico cuando entras a ver esto, por eso decía, y Mintzberg, el ejemplo del elefante lo pone clarito, ¿no? Cómo, y es la idea que ustedes se queden con la totalidad de las escuelas, porque es lo que nos va a pasar, y mañana vos te vas de una institución y te vas a otra, y cambió. Entonces, lo interesante es tener claro el panorama general para ver cómo compongo y armo de alguna manera lo mejor posible dentro de los recursos que tengo para esa organización en la que me toque estar en ese momento, lugar y con esas condiciones, ¿no? Bueno, muy bien. Escuela Ambiental, García. No está García, me parece. Profesor, sí. Mele García se cambió de turno, va para la noche. Ah. Y como ella dejó ese tema, lo agarré yo. Perfecto, entonces. Bien. Si se ve ahí, profesor. Sí, perfecto. No se ve completa, ¿no? No, pero se ve bien, si querés, acá viste que hay una copa y ahí. Bueno, esta escuela tiene algunos puntos de contacto como las anteriores que vimos recién, pero tiene muchas diferencias con las anteriores. En esta escuela cambia un poco el enfoque. Las primeras escuelas le daban mucha importancia a la parte directiva, al dirigente, que era el que analizaba y definía la dirección estratégica de la empresa. En esta escuela justamente se va para el otro extremo. Aquí el directivo es lo menos importante. Acá lo que toma como más importante es el entorno. Considera la estrategia como un proceso de reacción a las fuerzas del entorno. Acá se considera que el entorno es la que define la estrategia finalmente. Estas empresas se van adaptando a esas fuerzas que el entorno va generando, y si esa empresa, esa organización no se adapta, termina siendo expulsada. Tiene una mirada muy determinista, que tiene como que ideas que nacen de la metáfora de la ecología, donde lo que se dice que una organización es un individuo que está en medio de una población. Esta población puede ser una industria. Y esa población simplemente tiene unas características. Estas fuerzas del entorno que hacen que la organización se comporte de una manera, y si esa organización no se comporta y no se adapta, es el entorno que simplemente va a hacer que esa empresa muera. En esta escuela no se le da la importancia a un directorio, a una gerencia, a una dirección, sino que son las fuerzas del entorno que simplemente terminan afectando a la organización. Hay algunas teorías atrás de esta escuela, que primeramente es la teoría de la contingencia, o perspectiva de la contingencia, o teoría situacional, como también se la conoce. Esta teoría analiza cómo las empresas no tienen una mejor manera, o no hay una manera mejor de hacer las cosas, sino que la mejor manera depende de las condiciones del entorno. Siempre le da la importancia a lo que es el entorno, no tanto de adentro de la organización. Lo que puede ser bueno para una empresa puede no ser bueno para otra, porque en un entorno totalmente, digamos, un entorno diferente, que no se puede asimilar. Entonces, la manera que se toman las decisiones estratégicas, la forma que la organización se estructura, o cómo se desarrollan los productos, puede funcionar mejor en unos entornos que en otros. También tenemos la teoría de la ecología de la población. Los autores son Hannon y Freeman, los precursores, los autores clave, y son los que nos invitan a analizar a las empresas como población. Donde una industria es una población de empresas, donde cuando cambian las condiciones del entorno, esa población va evolucionando. Van a haber empresas que van a desaparecer y otras que van a sobrevivir
de acuerdo a las condiciones que hay en ese entorno y cómo se van adaptando esas empresas en esa industria y bueno, van a ser determinantes. También tenemos la teoría de institucionalismo, que nos dice que el comportamiento de las empresas dependen de grupos de interés, los stakeholders, que están alrededor, y como que van generando presión sobre las empresas y que para que, digamos que el público en general sea percibida a esa organización como legítima, se va a tener que adaptar a esas presiones que esos grupos de interés le van poniendo. Acá el término legítimo yo lo asimilé más bien como aceptable, como que esas empresas terminan siendo aceptadas por todo el entorno. Lo principal es la legitimidad de la actuación, y lo que nos dice es que las empresas, por lo tanto, se empiezan a parecerse como unas a otras. Es como que esas presiones van generando que las empresas, las organizaciones se van acomodando y terminan siendo parecidas. Es como que lo que termina llamándolo isoformismo institucional, como que van tomando la misma forma y digamos, las mismas características. Entonces, como que se empiezan a aparecer como sus competidores, en la medida que la gente, el mercado, el mismo entorno, lo toman como que son legítimos. Pueden ser, hay distintas fuerzas, ¿no? Algunas pueden ser coercitivas, por ejemplo, que un gobierno ponga determinadas condiciones en un determinado sector y hagan que las empresas vayan tomando más o menos las mismas características. Por ejemplo, que toman, no sé, como buenas prácticas en manufactura determinadas condiciones. Se me ocurre ahora con los simbolitos de mucha grasa, de exceso en grasas saturadas, exceso de azúcares. Es como que esas condiciones que le van poniendo van haciendo que las empresas vayan encaminadas a determinados productos. Entonces como que se van pareciendo en sus características. También hay otras que porque lanzan un producto, un empaque, un pack, es como que el mercado lo va aceptando, entonces las otras empresas también lo van copiando. Es como que van generando tendencias para ciertos, en este caso un empaque, por ejemplo, ¿no? Cambiar de un producto, de un empaque en vidrio para otro que se encajita con determinada forma, que le ponen la tapita, entonces como que van viendo que ese empaque se va aceptando, entonces como que las empresas se van cambiando para ese lado. También la escuela ambiental es un poco descriptiva. Es como que no se dice cómo se hace, sino la estrategia, sino que eso es irrelevante. Lo que hace el directorio, digamos que no importa mucho, como la figura, sino que es cómo la empresa se va amoldando a ese entorno. Y si esa empresa no se adapta a ese entorno, termina desapareciendo. Una de las críticas es justamente eso, que se subestima el rol de la parte dirigencial y que como que se relativiza. Y por el contrario, el mayor aporte justamente es eso, es como que el entorno y cómo uno identifica, cómo la organización identifica el entorno, es como que genera las condiciones para tener una buena estrategia y poner una buena inserción, un buen posicionamiento en el mercado. Y poder generar que la organización perdure en el tiempo, en base justamente a esa adaptación, no tanto a las decisiones que se tomen internamente. Bueno, básicamente es eso. Lo traté de resumir lo bastante posible por el tema del tiempo, pero traté de ponerlo más, los conceptos más importantes. No sé si llegó a comprender cuál es la esencia de esta escuela. Espero que sí. Está clarísimo. La misma pregunta que le hice a compañeros anteriores. ¿Cómo te resultó la escuela?
Es muy interesante, la verdad que es muy interesante, es muy, digamos que se puede asimilar mucho a lo que pasa ahora, digamos, es como que hay es como que las empresas tienen que tener una buena lectura de lo que es el entorno, del ambiente cambiante que hay, como para poder lograr la supervivencia. Yo lo veo por ese lado, lo más importante, lo más interesante. Sí, y es correcto, ¿no? No podemos prescindir de ese entorno. Sin embargo, las críticas más fuertes que se le hacen, mencionaba alguna de ellas, es decir, pero ¿cómo? En el mismo entorno vamos a encontrar dos empresas que operan en el mismo rubro, aplicando estrategias que son diferentes y por ahí resultados parecidos. Sí, bueno, justamente por eso dice que se mimetizan las empresas, que van tomando características de una y otra y como que se van pareciendo mucho. Claro. El tema es que quizás a veces lo que no está tan claro, y es quizás uno de los puntos, y sin quizás, más complicado de esta escuela, es justamente eso, no tener claro, delineado, cuáles son las dimensiones del entorno que específicamente te afectan a vos en ese rubro en el que estás trabajando. Porque si no caemos en una de esas falacias que tú decías, ¿no? Lo importante no es dilucidar si existe o no una opción estratégica, sino cuáles son las condiciones que amplían o restringen el alcance. Y de eso es lo que tenemos que estar conscientes. Si no, vamos a caer en eso que probablemente sea copiar, que ni siquiera es la copia de las mejores prácticas, es copiar aquello que me parece que puede estar haciendo el otro. Lo más aceptado. Claro. Es complicada, es una escuela que de alguna manera se juega mucho a esa lectura exterior, el tema de ese ecosistema que dicen ellos. Lo mismo. También vamos a encontrar aquí algún elemento que puede ser importante. No podemos prescindir de ese entorno. La parte dirigencial tampoco se puede prescindir, porque en definitiva son los que generan el cambio y los que generan ese acomodamiento de la empresa hacia el entorno. Totalmente. Y de hecho, entre las cosas que surgen de acá, está el benchmarking, ¿no? Es decir, la copia de esas mejores prácticas, donde vos aprovechás la experiencia del otro y le sumás a la tuya y hasta ahí salís y a partir de ahí el punto de partida. Y es válido, y está instaurado como herramienta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy tratando de sacarla. Puede salir la herramienta de Pestel, que se enfoca en todo. De acá, de esta escuela que hace todo lo que es ambiental, puede salir la herramienta de Pestel, la que hace todo el estudio del entorno, o sea, para elaborar una estrategia, hacer todo el estudio externo, político, económico, todo eso. No tengo conocimiento de que haya salido como producto de esta escuela. Sin duda que esa herramienta que mencionabas vos de análisis del entorno está diseñada para hacer justamente la evaluación de eso que te rodea, ¿está bien? Pero también, si vos mirás el modelo de las 5 ofertas de Porter, tiene una parte que es el estudio de afuera, y si mirás el FODA, la mitad está destinado a estudiar el afuera. Claro, yo dije la otra porque la PES hace énfasis a todo lo externo. Sí, pero no. Las otras hacen una parte al externo y al interno. Claro, sí. No tengo conocimiento que haya salido de esta escuela. Cierra para esta escuela, sí cierra. Sí, se me vino a la mente esa herramienta cuando estaba dando esta escuela. Está bien asociado. Bueno, muy bien, muchachos. La escuela que nos queda es la escuela de la configuración y Gandolfo me escribió que tenía que irse a trabajar. Me dice que les manda la presentación al grupo. Así que con esto estamos concluyendo lo que serían las 10 escuelas del pensamiento estratégico y que, como resumen, podemos decir eso, ¿no? Y arrancamos con lo que pone del prólogo Mintzberg, ¿no? La parábola del elefante. De alguna forma tenemos que ver cómo juntamos todo esto para tener una visión lo más holística posible de eso tan complejo que es una organización y su entorno, sobre todo si yo quiero competir en ese entorno y tratar de obtener mejores resultados que mis competidores. Ninguna escuela per se nos da hoy la solución definitiva, pero sí todas, en algún momento más, en algún momento menos, nos van a aportar
para poder interactuar con un medio cada vez más complejo como son los mercados. ¿Está bien? Perfecto. La que viene, voy a redondear el capítulo que estábamos viendo de ayer 10 minutos nomás, de la mente del estratega, y ya nos metemos a trabajar en el proceso integrado de planificación, o sea, cómo y de qué forma, cuando llegamos a una empresa, ¿por dónde arrancamos a trabajar? ¿Cuál es la secuencia de trabajo que más y mejor me convendría aplicar para empezar a proponer, hacer propuestas estratégicas para que esa empresa sea más competitiva? Ahí vamos a arrancar, entonces, el próximo mes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿El parcial lo tenemos el 29 de noviembre a las 8? La última clase es el 29 de noviembre y tenemos la prueba final, exactamente. Es a las 8, ¿verdad? Cada uno su turno, exactamente, sí. No, por eso, porque nosotros tenemos las 10, claro, a las 8. A ver, yo tengo como que no, salvo que lo hubieran cambiado, lo tengo a la misma hora, a las 10, pero me hace el calendario, capaz que como es prueba final lo adelantaron a las 8. Lo chequeo en el calendario, no. Entonces, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Yo tengo en el calendario que tenemos clases hasta el 15, por eso me sonaba raro. No. La última clase es el